Listo, doctor Castillo. Adelante. Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a esta quinta reunión de la agenda de AFPECIBE. Soy Alejandro Castillo, neurocirujano. Muchas gracias por invitarme para moderar. Es un gusto, un honor presentar a los participantes. En orden de presentación, el doctor Vladimir Cruz, neurocirujano. Él estudió en la Universidad Nacional de Cajamarca, el pregrado, el posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Hospital Almenara, del 2017 al 2022. Y eh, es neurocirujano del servicio de neurotrauma y de columna del mismo hospital. El doctor Víctor Pimentel es reumatólogo, también trabaja en el Hospital Nacional Guillermo Almenara y en la Clínica Angloamericana, es miembro de la Sociedad Peruana de Reumatología, es coordinador de la cohorte de vasculitis en el Hospital Almenara. Y para mí es un honor presentar al profesor Roberto Postigo. Él es ortopedista, profesor de la Universidad de Chile, él es cirujano de columna, es faculty internacional y educational advisor de la OSPINE. Trabaja en la Clínica Universidad de los Andes de Santiago de Chile. Bueno, vamos a iniciar con el doctor Vladimir Cruz, que va a presentar el caso. Doctor Cruz. Muchas gracias, doctor Castillo. Adelante. Bien. ¿Puedes compartir tu pantalla, el caso? Un momento. Un momento, por favor. Ok. ¿Se puede ver, por favor? Sí, se puede ver, ¿no? ¿Lo pueden ver todos? Adelante, adelante, Vladimir. Muy bien. Buenas noches con todos, doctores presentes de este caso clínico importante. Bien. El tema de hoy es un caso clínico sobre artritis reumatoidea a nivel de la columna cervical. Mi nombre es Víctor Vladimir Cruz de Castillo. Soy neurocirujano del Hospital de Almenara, el servicio de neurotrauma y columna. Y en el año del 2020, en octubre, se evaluó a una paciente mujer de 73 años que tenía un tiempo de enfermedad de unos 10 años relacionados con una clínica de columna cervical que cursaba con cervicalgia en una escala analógica visual de dolor de 6/10 que mejoraba poco con terapia física y con collarín blando. 5 meses antes de su ingreso, el EVA aumentó a 8/10. Y también empezaron a aumentar las parestesias en palma de manos bilateral a predominio izquierdo. Un mes antes ya empieza a tener compromiso motor, como una paraparesia progresiva, aumento de la cervicalgia y un dolor de tipo descarga eléctrica hasta la punta de los dedos de las manos. En el examen físico, la paciente cursa con un peso de 70 kilogramos, talla de 1,60 y un índice de masa corporal de 30. Podemos ver de que tiene un dandy cervical negativo, un Ramón negativo, un Spurlin negativo. Tiene un signo de Sharp-Pusser positivo
un signo del Hermite positivo, los nervios craneales bajos conservados, signo de Hoffman positivo, bilateral, los reflejos osteotendinosos aumentados y hipoestesia alternada en extremidades. Cursa con una cuadriparesia al momento de evaluación moderada de un 3/5 en las 4 extremidades. Se evaluó con una escala dolorosa del cuello, un NDI de 47 puntos, lo cual denota una incapacidad completa. Además, se hizo una valoración de Ranawat para ver el compromiso de la mielopatía y tiene una clasificación de 3A. Como antecedentes importantes, la artritis reumatoidea la viene presentando desde hace 30 años y en tratamiento regular, seguimiento con reumatología de cerca. Ha recibido hasta ese Etanercept, 50 miligramos o 40 miligramos bioral diario, y metotrexate 7.5 miligramos bioral cada semana. Esto asociado a ácido fólico, 1 miligramo diario, naproxeno, 275 miligramos condicional a dolor. Además es hipertensa y también tienen glaucoma. Tratamiento con timolol de 0.5%. Gota cada 12 horas. Cursó también con un herpes zóster, el glúteo derecho, ¿no? 5 meses antes de su evaluación, y con secuela de neuropatía en tratamiento con carbamazepina, asociado al herpes zóster. Como antecedentes quirúrgicos, asociado a su enfermedad de fondo, tuvo una fijación de muñeca y tobillo derecho por artritis reumatoidea hace 20 y 12 años respectivamente, y la paciente es alérgica a las penicilinas. Bien. Como antecedente reumatológico importante, vemos que la paciente tuvo un seguimiento adecuado en el Hospital Almenara. Durante los 26 primeros años de su diagnóstico, ella iba recibiendo sulfasalazina y metotrexate, y no denota en la historia clínica cuadros de exacerbación agudas que hayan sido complicados. Todos fueron leves y fueron remitidos en su momento. Ya desde 2016 cursa con tratamiento con metotrexate y etanercept. En una evaluación que tuvo en mayo del 2019, se hace una evaluación del número de articulaciones con tumefacción, además como el número de articulaciones con dolor, las cuales son ninguna. Y tenía un EVA, ¿no?, de 3/10. En agosto cursa con un aumento de número de articulaciones tumefactas a 8 y de número de articulaciones dolorosas a 4, asociado a un aumento del EVA a 8. Pero sobre todo tenía más complicada la articulación del codo izquierdo y fue tratada incluso con drenajes locales. Para noviembre de 2019, otra vez disminuyen estos valores, un NAT de 1 de 28, tumefactas y articulaciones dolorosas de ninguna. Además que también disminuye el EVA casi a su valor normal, basal. Por otro lado, ya en febrero del 2020, otra articulación se compromete, que en este caso es la rodilla derecha. En junio del 2020, la paciente tiene unos controles que se hacía cada cierto tiempo, pero los que describen son el BCG, PCR, los anticuerpos citrulinados, los anticuerpos anticardiolipinas, todas en rango normal, junto con el factor reumatoideo también en rango normal. Neumología también le hace estudios y sí hace seguimiento por un antecedente de un EPIT que no estaba complicado y no era dependiente de oxígeno. Además, aumento de la clínica del dolor cervical, que ya en junio se veía, ¿no?, un aumento de este dolor y parestesias. La evaluación por reumatología describe un MDHAQ, que es un test, ¿no?, que mide básicamente cómo está en compromiso de actividad de la enfermedad, pero lo cual da un valor de 1.3, que está en un rango de control, no activo. En mayo del 2020, se ve que hay un valor de BCG de 21, un PCR menos 4, o sea, no hay un cuadro indicador de activación de los marcadores inflamatorios, pero que aún hay un aumento de las parestesias, por lo tanto, de reumatología derivan a neurocirugía para poder evaluar, porque hay una sospecha
de una luxación atlantoaxial. Se hace una radiografía funcional el 13 de octubre del 2020, en donde vemos que hay cambios de la distancia de la apófisis odontoides hacia el arco anterior en la medida que el paciente está en una posición de hiperextensión o hiperflexión. Vemos que hay una movilidad de esta, de tal manera que al haber una hiperflexión, se aleja la apófisis odontoides del arco anterior del atlas, y cuando hay una hiperextensión, estas prácticamente se pegan. Y en posición neutra también hay una ligera distancia entre ambas. Vamos a dar detalles de esto cuando analicemos el caso. En la tomografía cervical, ya podemos ver que hay cambios espondiloartrósicos, ¿no?, degenerativos crónicos, bien, con disminución de las alturas intervertebrales, pero que a nivel subaxial no evidencia una mayor listesis o desplazamiento. Pero sin embargo, a nivel de la apófisis odontoides con respecto al arco del atlas, sí hay un compromiso, una separación de la distancia del arco anterior hacia la apófisis odontoides, además que hay un ascenso vertical de la apófisis odontoides que se aproxima hacia el agujero magno. En una vista coronal, como vemos, la articulación atlo-occipital tiene parámetros de rango normal, no hay tampoco una luxación lateral que se evidencie o rotatoria a nivel de estos parámetros. Se le hace una resonancia para esa fecha, y como podemos ver en octubre del 2020, es notorio que hay un compromiso compresivo a nivel cérvico atoideo en la unión cráneo-cervical, que básicamente está representado por un ascenso del odontoides, ¿correcto? Un aumento de partes blandas, retroodontoideas y preodontoideas, y asimismo que hay un aumento en el componente posterior que está generando una compresión medular a nivel de la unión cráneo-cervical, como podemos ver. Muy bien. Esta es una vista coronal. En las partes inferiores no se evidencia mayor tipo de desplazamientos o subluxaciones a nivel subaxial. Como vemos, hay un crecimiento de los ligamentos en la parte anterior, los complejos ligamentarios, a nivel de C0, C1, ¿no? Y que esto va culminando a una compresión de la unión bulbo-medular. Como vemos, los componentes más compresivos están en la parte alta, a nivel de C0, C1, C2. Y vemos que hay una malacia justo a este nivel, una malacia que es notoria y que está relacionada pues con esta compresión. Y asimismo, si trazamos un triángulo desde la parte anterior del agujero magno, que sería el bastion, hasta el ángulo póstero inferior del cuerpo del axis, y el otro vértice en la parte más posterior del componente ligamentario en contacto con el componente dural, vemos que es un triángulo y hay que grabar esta imagen vamos a comparar en un futuro, que nos va denotando un parámetro de compresión. Lo vamos a explicar más adelante. Vemos que es notorio también una zona de malacia y hay una compresión patente a este nivel. A nivel de C1, los componentes anteriores, ligamentarios, la hipertrofia, está notoria acá, junto con el componente axoideo, un componente del arco anterior. Bajamos un poco más en ese mismo nivel y vemos que también hay un compromiso en la parte posterior, una hipertrofia ligamentaria amarilla, etc. Y a nivel de C1, C2, también podemos ver que hay un componente ligamentario anterior que está en contacto con el saco dural.
Muy bien. Hasta ahí tenía presentado el caso clínico. Luego viene unos conceptos asociados al tema. Y por último, presentar un resumen. No sé si puedo empezar con los conceptos ya, o hasta ahí alguien quiere dar una opinión. Vladimir, creo que puedes continuar con tu presentación y después podríamos hacer algunas preguntas, ¿te parece? Bien, doctor, muchas gracias. Como conceptos básicos, anatómicamente debemos describir la unión cráneo-cervical. Esta está compuesta por la articulación bicondilia occipito-atloidea, ¿no? Que sabemos que para el hueso del atlas es una carilla articular bicóncava en los dos ejes, ¿no? Y tiene una oblicuidad de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante. Tiene forma de suela de zapato. Esta se va a articular con unas dos biconvexidades que corresponden al hueso occipital. Asimismo, este atlas tiene una articulación muy importante con el atlas. Anatómicamente se describe como una encrucijada ligamentaria para la constitución del ligamento cruciforme, que es lo que va a dar soporte y sostén a esta articulación diartrósica que es de tipo trocoide, ¿no? Que está dada entre el arco anterior del atlas y el diente del odontoides, con sus carillas articulares a este nivel, que vemos que se forman o están reforzadas por un ligamento cruciforme. Este ligamento cruciforme tiene componentes alares de la cara interna, el tercio inferior de los cóndilos del occipital y se dirigen hacia los bordes laterales del odontoides. Asimismo, por la parte inferior existe un ligamento transverso, ¿sí? Este ligamento transverso del atlas va desde el tercio anterior de la cara interna, las masas laterales del atlas, y va cruzando hacia contralateral para dar un soporte posterior. Y este ligamento es el más importante desde el punto fisiológico porque es lo que permite la estabilidad de esta articulación básicamente. Bien, todo esto rodeado de una cápsula articular y con estos componentes ligamentarios posteriores. Por detrás de esto vendrá una membrana tectórea en la parte occipito-atloidea, pero que se va a continuar con un ligamento longitudinal posterior, ¿no? Entonces, todo este soporte es en la parte anterior, ¿no? Entonces, nosotros vemos que asimismo el atlas con el axis va a tener por su cara inferior de las masas laterales del atlas una articulación de tipo artrodia, diartrósica, con las masas laterales del axis, ¿sí? Para completar todo este complejo articular. Por su parte posterior, nosotros sabemos que va a existir el ligamento eh, amarillo, ¿no? Que va desde las bordes anteriores de la cara anterior de la escama del occipital y va ahí por delante del arco posterior del atlas y se va a continuar de manera descendente, ¿no? Entonces, luego ya estará la parte ósea del arco posterior del atlas que se va a relacionar con el occipital, con la membrana occipito-atloidea. Asimismo, esta va a descender con el ligamento interlaminar con el axis. Y en la línea media, a partir de C2, ya el ligamento interespinoso. Todo esto con un soporte en la línea media que corresponde a esta parte que está en blanco, que es el ligamento nucal, que es triangular, ¿no? Es el que va a limitar la hiperflexión también, en parte, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las características y lo que más cabe resaltar es el ligamento cruciforme con todos sus componentes que ya hemos mencionado. Dentro de las definiciones importantes de este tema es para mencionar inestabilidad atlantoaxial. Esta inestabilidad que tiene la simplificación de AAI se mide con el intervalo atlantodental anterior, el ADI, y el intervalo atlantodental posterior, el PADI, ¿no? Entonces, también hay un término que se llama subluxación atlantoaxial lateral, que es el AAS, que básicamente se va a ver una radiografía de boca abierta de vista anterior para ver una luxación lateral que está asociada a una rotación. El intervalo, el ADI, que es el intervalo tanto dental anterior, es la distancia interósea que hay entre la cara posterior del arco anterior del atlas
hacia la cara anterior del apófisis odontoides. ¿Correcto? El valor normal en adultos debe ser menor a 3 milímetros y en niños hasta 5 milímetros. El PADI, que es el intervalo tanto dental posterior, es la distancia entre la cara posterior de la apófisis odontoides y la cara anterior del arco posterior del atlas. Su valor normal va entre 19 y 27 milímetros, ¿no? Y este nos da una aproximación indirecta de lo que sería el contenido, que es la médula espinal y los componentes blandos. Se dice que a este nivel, de manera aproximada, hay 10 milímetros de grosor de la médula espinal. Y otro término es una subluxación subaxial, que en resumen es SAS, que la vemos, por ejemplo, en esta imagen de resonancia, en donde vemos que hay una luxación, una listesis, ¿no?, de varios segmentos subaxiales que probablemente midan más de 2 milímetros. Asimismo, hay 3 tipos de inestabilidad descritas. La subluxación atlantoaxoidea, AAS, que es la más frecuente, y esta está relacionada con el debilitamiento de esta sinovitis asociada a la artritis reumatoidea, que en este caso ataca esta articulación atlantoaxoidea, y que vemos que puede ser de 3 tipos esta. Puede ser anterior, que es la más frecuente también. Esta vamos a ver que ocurre entre la articulación atlantoaxoidea media anterior y el arco anterior de C1 con el odontoides, ¿no? La posterior, que ocurre entre la articulación atlantoaxoidea mediana posterior, ubicada entre el arco posterior C1 y el odontoides del atlas. Y también hay una lateral que es relacionada con la rotación. Está dada básicamente en la articulación atlantoaxial, en las partes laterales. Y nosotros hemos visto, también hay una subluxación subaxial, que esta ocurre entre C3 y C7, es por la misma fisiopatología, la sinovitis, la inflamación ligamentaria, los reactantes inflamatorios locales, que van a desgastar los ligamentos y van a hacer una erosión subcondral y una inflamación condral, y esto va a generar esta inestabilidad. Asimismo, otro tipo de inestabilidad, el tercero, es el asentamiento craneal, CRS, que es más conocido como invaginación vaginal. Básicamente es la migración hacia caudal, hacia cefálico, perdón, de la odontoides hacia el agujero magno. El diagnóstico diferencial de imaginación basilar, antiguamente Virchow le llamaba platibacia, pero en el tiempo se diferenció, ya que la platibacia es otro tipo de patología, es un aplanamiento y alargamiento anormal de clivos, ¿no? La impresión basilar, también llamada invaginación basilar, antes llamada impactación atlantoaxoidea, o asentamiento craneal vertical, cuyas siglas son CRS. Es la elevación superior del odontoides en el espacio ya limitado por el foramen magno, un término asociado a subluxación vertical. Es prácticamente su sinónimo o está acompañado con este término. De todas estas patologías descritas donde se puede dar esta invaginación basilar, tenemos a la artritis reumatoide, ¿no?, según los estudios de Chester. Para estudiar esta invaginación basilar, que es un componente importante de una compresión medular alta que va a llevar a una mielopatía, vamos a hacer estudios de línea media radiográficos en una vista lateral, que son la línea de Chamberlain, que va desde el margen posterior del paladar duro, como vemos acá, paladar duro, y va al margen posterior del agujero magno, Chamberlain. La línea de McGregor, que va desde el borde posterior del paladar duro hasta la parte más baja de la escama del temporal, que es esta línea verde, es la parte más caudal, bien, y la línea de McRae, que connota una línea anteroposterior en el agujero magno que va desde basión a opistium. Muy bien. En la punta del odontoide, situada más de 5 milímetros por encima de la línea de Chamberlain, más de 7 milímetros por encima de la línea de McGregor, o por encima de la línea de McRae, pues están diagnosticando una invaginación basilar. Y para hacer una subclasificación, se dice que cuando es de tipo 1 es cuando el ADI es más de 3 milímetros en adultos y en niños más de 5 milímetros, y es de tipo 2 cuando el ADI es menor o igual de 3 milímetros en adultos y en niños menor o igual de 3 milímetros. Asimismo, se le agrega otro grupo A o B, cuando es un grupo A, cuando la punta de la apófisis odontoides está por encima de la línea de Chamberlain, McRae y la línea clival de Wackenheim.
Y es de tipo B cuando la apófisis odontoides y el clivus permanecen anatómicamente alineados y la punta de la apófisis odontoides está por encima de la línea de Chamberlain, pero por debajo de las líneas de McRae y Wackenheim. Se debe describir los criterios de inestabilidad. Para ello vamos a revisar el estudio de Timelion Siempis, bien, que va a publicar este estudio en el 2022, en donde va describiendo de que esta inestabilidad atlantoaxoidea es del 65%, correcto, y que es anterior en un 75%, por eso es que son las más frecuentes, bien, de tal manera que la subluxación subaxial y la inestabilidad vertical son las menos frecuentes. Asimismo, vemos que el ADI mayor de 5 milímetros es un indicador de inestabilidad clínicamente significativa en la subluxación atlantoaxoidea. Y cuando ya el ADI es mayor de 8 milímetros, ya es un límite óptimo para operar a estos pacientes. Si bien es cierto, se va manejando entre 6 a 10, porque se deben individualizar los casos. Y además, el ADI está limitado como criterio de asentamiento craneal, ya que es un valor bajo errado en paciente que tiene inestabilidad grave. Eso es un punto importante a considerar. El PADI por sí mismo es un factor fiable predictor de la anchura del canal atlantoaxial y también de mielopatía. Es un predictor indirecto. El PADI menor de 14 milímetros es un predictor de resultado neurológico postoperatorio negativo, ¿sí? Y peor si es que hay una subluxación vertical, o sea, peor si es que hay invaginación basilar. El ADI y el PADI se hacen en una radiografía funcional, ¿no?, lateral. El ADI en una posición neutra mide 1.62 milímetros, más o menos 0.6, mientras que en flexión y extensión máximas aumentan a 1.88, más o menos 0.85, y el ADI y 1.63, más o menos 0.61 respectivamente el PADI. Si queremos ver un desplazamiento en una rotación lateral, o lo que es una estabilidad lateral, tendríamos que ver una radiografía en boca abierta, ¿bien?, para ver que este desplazamiento lateral de C1 respecto a C2 sea mayor de 2 milímetros. Disculpe. Bien. En la historia natural de la inestabilidad asociada a artritis reumatoidea, vemos que Pellici y colaboradores estudian 106 casos de artritis reumatoidea que afectan la columna cervical, ¿sí? Y vemos que el 85% de los pacientes hacen esta afectación cervical en un seguimiento de 5 años. Y de ellos, 50% hace una subluxación atlantoaxoidea, y de ellos, el 36% hace un déficit neurológico mielopático. Collins y colaboradores también encuentran una subluxación atlantoaxoidea en 50% de los pacientes en el seguimiento que no tenían síntomas. Durante 12 años, Rana y colaboradores estudian a 41 pacientes con subluxación atlantoaxoidea y solo el 12% demostró evidencia radiográfica en una disminución de la subluxación, mientras que el 88% restante tuvo una progresión hacia una invaginación basilar. Matsunaga y colaboradores describen de que a los mielopáticos que se les hace un tratamiento conservador tienen una pésima recuperación funcional y unas pésimas tasas de supervivencia. Sin cirugía, el 76% van a deterioro neurológico. Krokar y Grof describen que sin tratamiento, el 50% de los pacientes mielopáticos mueren dentro de un año. Santavirta y colaboradores describen que sin cirugía y con tratamiento médico hay progresión del deterioro neurológico. Además, hay evidencia que sugiere que la fusión atlantoaxial temprana puede prevenir la invaginación basilar. Vladimir, disculpa, tienes 5 minutos. Bien, las manifestaciones clínicas básicamente son en el paciente con subluxación atlantoaxoidea, vemos que empeoran con el movimiento del cuello, vemos que hay un dolor del cuello, de la cabeza,
asociados a una neuralgia occipital, pero estos son inespecíficos. Un signo importante es el signo de Sher-Purser, que como vemos acá, se presiona con el dedo pulgar, la parte alta cervical posterior, contra una contrafuerza en la mano anterior en la frente del paciente, ¿no? Y esto va a generar un chasquido en extensión, lo cual es una reducción de la articulación atlantoaxoidea, es un signo importante en subluxación atlantoaxoidea. Clínicamente van a empezar a tener mielopatía progresiva desde sensación de pesadez, pérdida de la fuerza, hiperestesias. Va a encontrarse Hoffman, Babinski, Lermite, ¿no? Y vemos que también puede haber en algunos casos insuficiencia vértebro-basilar asociada a invaginación basilar, para lo cual se tiene que hacer un descarte de una patología cerebelosa. Dentro de los síntomas, el más importante es el dolor de cuello. Se hace un estudio de un índice de discapacidad del cuello y se valora esto para ver si es que hay una incapacidad severa. También se utiliza el EVA. El análisis de la inestabilidad cervical con las características clínicas describen que en este estudio importante se hacen de 408 pacientes con artritis reumatoidea, se diagnostican recientemente 105 con una edad promedio de 52 años, la mayor parte 82% mujeres. Vemos que en tiempo promedio de enfermedad de 24 meses hay 28% de pacientes con artritis reumatoidea sin tratamiento. Y en todos estos grupos se ve que hay inestabilidad en 29.6% de recién tratados. Entonces, el porcentaje de pacientes sin tratamiento médico es prácticamente el mismo de subluxación atlantoaxoidea que los pacientes que han sido tratados con manejo médico en un seguimiento de promedio de 24 meses a más. Bien, entonces, en este caso, se ve que la clínica más importante es la cervicalgia. Hay una inestabilidad atlantoaxoidea en un 53%, y vemos que hay un parámetro que sí fue estadísticamente significativo, en la cual se relaciona que la afectación de articulaciones periféricas, ¿no?, asociadas a una duración más prolongada de la enfermedad, que ponen como un punto de corte de 24 meses, y esto asociado a niveles bajos de hemoglobina, sí tuvo diferencia significativa estadística para decir estaba asociada a una subluxación atlantoaxoidea. Y vemos que cuando hay una compresión en una subluxación atlantoaxoidea, se ve a nivel de la unión cráneo-cervical, vemos de que esto puede ser una subluxación atlantoaxoidea 6 veces mayor que por un panus, que tiene 3 veces mayor la posibilidad de la misma. En estos casos también este artículo se describe de que hay una asociación con afectaciones de la muñeca. En mielopatía se debe utilizar esta escala de Ranawat, en la cual tiene desde una clase 1, que no tiene clínica déficit neurológico, en una clase 2 hay déficit subjetivo de la fuerza muscular, aparte de hiperreflexia y disestesias, en un 3A ya se ve un déficit objetivo y hay signos de tracto largo, primera neurona, y el paciente puede deambular. En una clase 3B ya hay una cuadriparesia bien marcada y el paciente no puede deambular. En el seguimiento de la enfermedad se ve que hay un aumento progresivo de los valores de la subluxación atlantoaxoidea, ¿no? Mucho más esta que cuando hay una subluxación subaxial, y mucho más, y al mismo nivel cuando hay una invaginación vaginal. Básicamente la subluxación atlantoaxoidea y la invaginación vaginal tienen un aumento en el tiempo del 29%. Hay criterios para definir progresión de la patología, sobre todo cuando en el seguimiento en los meses vemos que el ADI aumenta 1 milímetro, ¿bien? Cuando estamos en posición neto de radiografía o en posición flexionada más de 2 milímetros, ¿bien? Cuando hay un aumento del Ranawat, que vamos a ver en la imagen posterior, de 0 milímetros, y cuando la punta odontoidea ingresa ya hasta más del foramen magnum, esto genera un aumento de 2 milímetros en el tiempo. Hay un valor que vamos a ver de Sakaguchi-Caupi, que ya en grado 2, 3 o 4 ya nos da de por sí una inestabilidad y un valor de Ranawat inferior a 13 también. Bien, vemos que cuando hay una subluxación subaxial, cuando el desplazamiento de los cuerpos de las vértebras mayor de 2 milímetros se da, esto ya es una progresión de la enfermedad. En aspectos claves de todos los parámetros a medir, vemos que en los estudios de Krains, vemos que los estadios de Clark, el índice de
Lant-Honel. El índice de Ranawat da una sensibilidad del 94% y un valor predictivo negativo del 91% para subluxación vertical. Se ha demostrado que una distancia, intervalo átalo-axoideo anterior mayor de 9 milímetros o un PADI menor de 14 milímetros aumenta el riesgo de compresión neurológica. Y esto se considera de que si es menos de 10, ya la recuperación postoperatoria es baja y tiene un mal pronóstico. Y también se describe en las claves que cuando hay una subluxación lateral hay peor pronóstico. Como experiencia local se ha estudiado 10 casos en el Hospital Almenara del 2015 al 2019. Viene este estudio, se vieron 10 casos y hay una similitud con los resultados. La totalidad de pacientes fueron mujeres, ¿no? La clínica principal fue cervicalgia. Se encontró mayormente en un 70% subluxación atroaxoidea y que fue anterior hasta en un 85%. Bien, y se aplicaron los criterios clínicos que se han descrito, asimismo con un score de Ranawat que mejoró a los 3 meses de seguimiento. Mielopatía mejoró y que hay una fusión que se logra a partir de los 3 meses y la técnica que utilizaron fue mayor, una fijación transarticular C1-C2. Luego de esto, doctor, sería ya hablar del análisis del caso, las medidas específicas respecto a lo que acabo de exponer de la teoría. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, doctor. Bueno, Vladimir, yo te felicito porque esto es una estupenda revisión del tema del efecto de la artritis reumatoide en la columna cervical. Has hecho una revisión muy buena de toda la epidemiología, de cuáles son los factores anatómicos, cuáles son los factores fisiopatológicos y anatomopatológicos que ocurren en esta enfermedad. Me dejas poco por hablar, así que felicitaciones por ello. Muchas gracias. El único punto que quisiera rescatar es que todos los trabajos que hay respecto al efecto deleterio de la artritis reumatoidea en la columna cervical son trabajos relativamente antiguos, cuando el tratamiento médico de la columna cervical no era lo eficiente que es hoy día. Y hoy, a Dios gracias, vemos mucho menos de estos problemas. Así que yo con ansias también quiero esperar a ver la charla del doctor Pimentel en términos del tratamiento médico actual de la artritis reumatoidea. En esencia, eso era mi comentario. Felicitarte por tu revisión. Gracias. Gracias, doctor. Ok, perfecto. Gracias, doctor Postigo. Doctor Pimentel, ¿podemos proceder con su presentación? Sí, buenas noches. Voy a compartir la pantalla. No sé si me dicen que no. Ahí está. Un segundo. Un segundo. ¿Se ve mi pantalla? No, todavía no. Todavía no. Aún no se ve. A ver, un segundo. Ahí viene. Ahora sí, pero no. ¿Se Ahí ve sí ahora? está. Sí. Excelente. Perfecto, perfecto. Muy bien. Buenas noches con todos. Bueno, primero agradecer a la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral por la invitación a hablar del tema de la artritis reumatoide y este tema bastante importante que es la subluxación atroaxoidea, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los avances en el tratamiento, pero me gustaría antes de eso hacer una pequeña introducción sobre el compromiso cervical, ¿no? Segundo. Entonces, mis conflictos de interés.
La agenda, una introducción, vamos a hablar algo del compromiso cervical, la frecuencia y la tendencia a través del tiempo, justo algo que hablaba el doctor Postigo hace un momento, los factores de riesgo y qué relación tienen estos factores de riesgo con el tratamiento actual que vamos a realizar. Y las conclusiones. Bueno, en la introducción sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica, es sistémica, como decimos, porque tiene compromisos extraarticulares. Pero de los compromisos articulares, el compromiso cervical es bastante importante porque viene a ser el segundo o tercer compromiso más común después de las manos y pies según algunas series. Y si evaluamos en pacientes asintomáticos, de acuerdo a diferentes revisiones, entre el 10 al 86% de pacientes van a tener algún grado de compromiso cervical. Pero solamente entre un 10 a 60% ya tienen un déficit neurológico debido a este compromiso. Como hemos visto y había revisado el doctor Vladimir, en el compromiso C1, C2 se puede dar la subluxación y la presentación de mielopatía da un pobre pronóstico a la enfermedad. Entre los factores de riesgo son múltiples, vamos a verlos a continuación, pero algo importante es que la terapia biológica que ya se usa actualmente ha mejorado el pronóstico e inclusive podríamos decir que se ve mucho menos de estos casos, ¿no? Como por ejemplo vemos en esta revisión, que es la frecuencia de subluxación atroxoidea anterior en pacientes con artritis reumatoide, vemos varias cosas importantes. Primero, que la edad en promedio es de 54 años. Recordemos que en la artritis reumatoide la edad de presentación promedio es 40, o sea, tenemos un grupo de pacientes un poco mayores del promedio. Lo otro que la duración de enfermedad también es una duración bastante larga, son 80 meses de mediana, es decir, aproximadamente 7 años, entonces también tenemos un largo periodo de enfermedad. Lo otro es que la gran mayoría de ellos tienen enfermedad erosiva, y eso se traduce también a erosiones a nivel pues, de la articulación atraxoidea. Lo otro es que vemos que la gran mayoría de ellos son factor reumatoide positivo y también anti-CCP positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque el factor reumatoide positivo y la presencia de anti-CCP son factores del mal pronóstico en un paciente con artritis reumatoide y son factores asociados a enfermedad erosiva. Por lo tanto, entonces, ver estos valores aquí digamos, en la mayoría de estos pacientes se asocia mucho a este problema cervical. Y en la frecuencia vemos que en esta revisión aproximadamente es el 30% de pacientes, pero siendo la mayoría de ellos la subluxación atraxoidea anterior, como habían nombrado en la revisión anterior. En cuanto a su evolución en el tiempo, según esta revisión de metaanálisis hecha en el 2015, para ver las conclusiones solamente, dicen que desde el año 1960 la subluxación atraxoidea anterior ha disminuido dramáticamente, probablemente por las mejorías en el tratamiento, mejorías en la detección, también el ingreso de la terapia biológica. Sin embargo, la progresión... ¿Hola? Pero sin embargo, la progresión de las tasas de subluxación cervical y mielopatía no han cambiado sobre el tiempo. Y esto puede indicarnos algo. Puede indicarnos que muchas veces dejamos de lado esa sintomatología. A veces el paciente viene por dolor de cuello, nosotros pensamos que simplemente es una contractura cervical y lo dejamos de lado. Y cuando ya el paciente muestra compromiso neurológico es cuando recién nosotros tratamos de buscar algún tipo de ayuda o de diagnóstico. Entonces, si bien ha disminuido en el tiempo, aún parece que el diagnóstico no ha mejorado. En cuanto a los factores de riesgo, ya vimos algunos en la revisión anterior. Vamos a ver en esta revisión de pacientes de Túnez, que fue hecha en el año 2023, justamente este año, y vamos a ver que en las diferencias en ambos grupos, grupo 1, que es el grupo que tuvo subluxación, y el grupo 2 que no la tuvo, vamos a ver, por ejemplo, que la historia de cirugía articular es mucho mayor en el grupo de la subluxación, y esto tiene mucha relación porque un paciente que ha recibido cirugía es un paciente que tiene daño, es decir, que es una enfermedad probablemente agresiva, con bastante enfermedad erosiva. La gran mayoría son positivos a antipéptido citrullinado, que ya dijimos es un factor de riesgo de enfermedad erosiva, y miren, enfermedad radiográfica erosiva, el 98% de los pacientes con subluxación versus un 64% de grupos que no lo tuvieron. Y luego tienen otros, digamos, otras características también asociadas, pero algo importante es que el DAS28, que mide la actividad, es mucho mayor, tiene mayor actividad, una alta actividad de enfermedad versus el grupo de pacientes que no tiene subluxación, donde la mayoría tiene una enfermedad con actividad moderada. Cuando se hace el análisis multivariado, queda que la duración de enfermedad, una larga enfermedad y la enfermedad o el estatus erosivo radiográfico son
variables que se asocian a la presencia de una enfermedad cervical como la subluxación atlazoidea. Y en esta otra revisión vamos a ver que, por ejemplo, comparando aquellos pacientes que tienen lesiones cervicales por radiografía o resonancia versus aquellos que no la tienen, vemos que, por ejemplo, la enfermedad tiene muchos más años, 15 años de enfermedad versus 9 años de aquellos que no lo tienen. El otro factor es que el PCR, o sea, para ver actividad de enfermedad, tanto así PCR como BCG, son mucho más altos en los grupos con compromiso cervical que en aquellos con no teniendo anormalidades en las imágenes, y el factor reumatoide positivo es mucho mayor en el grupo de lesiones cervicales versus aquellos no. El anti-CCP vemos que no tiene diferencias significativas, sin embargo, vemos que numéricamente y porcentualmente es mucho mayor que en el grupo que no tuvieron anormalidades. Por lo tanto, estos factores de riesgo que ya sabemos se asocian a enfermedad erosiva, también lo son para enfermedad cervical. Y entonces, teniendo en cuenta estos factores de riesgo, vamos a revisar algo del tratamiento. Las guías, actualmente hay dos guías, que es la del 2021 del grupo americano, que es el ACR, y tenemos la del 2022 también, que es del grupo EULAR, que es el grupo europeo. Diferencias, no hay mayores diferencias entre ellas, sin embargo, en el caso de la guía de ACR, que es la guía americana, dan poblaciones especiales, entre ellas, por ejemplo, falla cardíaca, si tuvieron enfermedad linfoproliferativa, si tienen hepatitis B. Sin embargo, vemos que acá no hacen mucho énfasis en cuadros cervicales, pero sí dan algo importante y que tiene que ver con la enfermedad y con el riesgo de hacer esta enfermedad cervical. Es que el objetivo que nosotros tenemos que buscar en un paciente con artritis reumatoide es llegar a una baja actividad de enfermedad o en el mejor de los casos llevarlo a remisión. ¿Por qué? Porque con eso tú mejoras el pronóstico, evitas la progresión de enfermedad y por lo tanto si tú evitas esa progresión probablemente también evitas la progresión a nivel cervical y con esto pues la progresión o la probabilidad de hacer una enfermedad como la subluxación atlazoidea. Y en el caso de las recomendaciones EULAR, vamos a revisar acá con el algoritmo. Un segundo, vamos a ver acá. En el algoritmo vamos a ver que en el diagnóstico de la artritis reumatoide primero tenemos que ver si hay contraindicación o no de usar metotrexate. Si no hay contraindicación, se usa el metotrexate porque es el DIMAR que más se usa, el que tiene más experiencia, el que se conoce mucho más, y es el de elección, digamos, en primera línea. Si hay alguna contraindicación para el uso de metotrexate, se puede usar los otros DIMAR que también son muy buenos, como leflunomida o sulfasalacina, siempre acompañados con corticoides. Acá nunca nos dicen la dosis, lo que nos dicen es la dosis más baja por el tiempo más corto posible. Lo que se recomienda 5 a 7.5 miligramos por día como máximo. No es necesario usar 10, 20 miligramos para tratar una artritis reumatoide, hablando de compromiso articular propiamente. Entonces, eso también hay que evitar porque los corticoides pueden generar más daño que algún beneficio. Si con los DIMARS nosotros logramos mejoría a los 3 meses, pero logramos un objetivo al sexto mes, el objetivo ya dijimos fue baja actividad de enfermedad o llegar a remisión, se continúa con el tratamiento y podemos luego reducir la medicación de forma continua. Pero ¿qué pasa si no logramos el objetivo? Acá vamos a la fase 2, donde dividimos a los pacientes en aquellos que tienen factores de pobre pronóstico o aquellos que no lo tienen. ¿Y cuáles son los factores de pobre pronóstico? Los que hablamos hace un momento. Ser factor reumatoide positivo, tener anti-CCP positivo, alta actividad de enfermedad por DAS28 o SEDAI, que haya daño articular temprano. Si hay daño articular temprano, nos está hablando de una enfermedad erosiva, una enfermedad muy, muy severa y hay que tener mucho cuidado, o falla a más de 2 DIMARS. Si es así, hay factores de pobre pronóstico, no hay que dudar y pasar a una terapia biológica o considerar las terapias sintético-dirigidas como los inhibidores JAK o también conocidos como JAK-inhib. Si no hay factores de pobre pronóstico, están ausentes, pues podríamos adicionar o cambiar a otro DIMAR. Por ejemplo, metotrexate, cambiarlo por leflunomida o agregar los dos o hacer combinaciones entre ellos. Y lo mismo, buscar el objetivo de mejoría a los 3 meses y de remisión o baja actividad del sexto mes, si se logra, igual, de reducir dosis, ir manteniendo al paciente, y si no se logra ese objetivo, en la fase 3 es cambiar a otro biológico o cambiar a un JAK-inhib. Entonces, esto de acá les hago hincapié porque sí es importante saber que si un paciente falla un DIMAR, no hay que pensarlo mucho y hay que pasar a un paciente a biológico. Algo que muchas veces en nuestra realidad no se da
porque, por ejemplo, en los hospitales de Ministerio de Salud hay mucha limitación para llegar a un biológico. En el salud, si bien tenemos los biológicos, tenemos muchos de ellos, es un trámite mucho más burocrático de lo que se cree y a veces demora en llegar este medicamento, a veces el paciente lo obtiene y después hay demoras en las compras, o sea, el paciente es muy irregular en estos tratamientos y se tiene pues ya mucha data de que esta medicación cambia el pronóstico de la enfermedad, ayuda a reducir medicamentos, muchos de ellos pueden ser inclusive monoterapias quitando los corticoides, entonces son medicamentos en los cuales no hay que perder oportunidad. Entonces, la cuestión es ver si esto cambia o no en algo hacia el compromiso cervical. Busqué mucha información sobre eso, como bien lo habían dicho, no hay mucha información actual. Sin embargo, revisé este artículo en el cual quieren ver los efectos de los biológicos en las lesiones cervicales, en artritis reumatoide, y ¿qué se encontró? Algo bien interesante, que en línea de base, por ejemplo, aquellos que no habían tenido compromiso cervical, que eran 12 pacientes, al final del seguimiento, 11 de ellos persistieron sin tener estas lesiones, mientras que solo uno progresó a una subluxación atraxoidea. Mientras aquellos que ya en línea de base tenían, por ejemplo, subluxación atraxoidea o una subluxación vertical, la mayoría de ellos, a pesar del biológico, progresan. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si nosotros damos biológicos antes de que tengan este compromiso, probablemente podría ser, entre comillas, como un medicamento que va a evitar la progresión de esto, como si fuera una profilaxis, entre comillas. Entonces, mientras más rápido demos a un paciente con factores de riesgo de tener enfermedad erosiva, pues probablemente también disminuyamos la probabilidad de hacer enfermedad cervical. Por lo tanto, en conclusiones, pues sabemos que el compromiso cervical en artritis reumatoide es importante, vemos que un gran porcentaje de ellos va a ser asintomático, entonces siempre hay que estar atentos a algún tipo de molestia que nos comente el paciente con artritis. Los factores de riesgo para hacer esta enfermedad son múltiples, como el aumento de tiempo de enfermedad, o sea, tener un tiempo de enfermedad bastante prolongado, el tener factores de riesgo de enfermedad erosiva, como el factor reumatoide positivo, el anti-CCP, los reactantes fase aguda altas que se traducen también en una actividad de enfermedad alta, pueden conllevar a presentar estas lesiones cervicales. Y el tratamiento, los corticoides, como dijimos, dosis más baja posible, el tiempo más corto, los DIMARS, el metotrexate a la cabeza, uno de los importantes, y los biológicos importantes cuando hay factores de pobre pronóstico y no se logra el objetivo de remisión o baja actividad de enfermedad, y que, según la revisión anterior, podrían disminuir el riesgo de presentar el compromiso cervical. Eso es todo. Muchas gracias. Excelente presentación, doctor Pimentel. Tenemos unos minutos para responder algunas preguntas. Vladimir, hay una pregunta que te ha hecho el doctor Moncada. ¿La puedes ver? Sí. Sí, muchas gracias, doctor Moncada, por la pregunta. Bueno, en la historia clínica se ha descrito de que la paciente tiene 30 años con diagnóstico para esa fecha de artritis reumatoidea, pero que a partir del 2016 ella empieza a recibir etanercept. Antes de ello, no lo había usado, ni siquiera tuvo cuadros que lo necesitó según lo que se refiere, ¿no? A partir del 2016 y en estos últimos 6 años, es que, bueno, 4 años a la fecha de su cirugía, es que utilizó esto de manera frecuente, ¿no? Con respecto al concepto de inestabilidad de White y Panjabi, bueno, como se ha descrito, que es la condición en la cual si la columna se encuentra en una posición estable, dentro de todos los movimientos que pueda tener, y no hay un compromiso neurológico o un compromiso medular, pues, ¿qué hacer en estos casos, no? Básicamente nosotros individualizamos los casos y completamos los pacientes en todos los aspectos, en el seguimiento, los estudios básicos de radiografías funcionales, un análisis adecuado de lo que es la mielopatía. Si es que clínicamente el paciente ya tiene un compromiso neurológico tipo mielopatía y vemos de que hay una inestabilidad, definitivamente lo tratamos, básicamente por evitar la progresión de ¿no? Si es que tenemos una condición en la cual el paciente tiene inestabilidad bajo cierto tipo de movimientos, en este caso, por ejemplo, la hiperflexión,
es un criterio también para poder tratarlo, así cuando esté en hiperextensión no lo tenga. Básicamente, si nosotros identificamos una inestabilidad atlantoxoidea o subaxial o una invaginación basilar asociada a una clínica, con ello ya lo tratamos. No sé si con eso puedo resolver su... Ok, creo que contestaste la pregunta, Vladimir. Eh, Doctor Pimentel, escuchaba que usted hablaba sobre el tratamiento, el uso de corticoides, no decían Ujú, la dosis exacta, sino la dosis mínima, ¿no? ¿Qué ujú. corticoides usa usted para manejo de Normalmente estos problemas? lo que usamos normalmente es prednisona, que es lo que, digamos, tenemos a la mano y también que es más barato. Hay otras opciones, ¿no? Como el de Flazacor, tenemos la metilprednisolona también. Y la idea ahí es básicamente hacer equivalencia, ¿no? O sea, a veces algunos pacientes les va mucho mejor con Deflazacor en cuanto a tolerancia, más que, digamos, que sea mucho mejor en prednisona en cuanto a efectividad. Igual, los corticoides son iguales, digamos, al fin y al cabo, sino que algunos toleran mucho mejor o los eventos adversos asociados al deflazacor son mucho menores, ¿no? Entonces, nosotros solemos usar prednisona y equivalentes, metilprednisolona, deflazacor. Como les comenté, no usamos más de 7.5 miligramos para tratar una artritis reumatoide en cuanto a compromiso articular. O sea, si hay otros compromisos, como por ejemplo que haya una efusión pleural, como una pleuritis, o que haya una mononeuritis, eso sí se trata con mucha mayor dosis de corticoides. Pero para tratar compromiso articular solamente tratamos con 5 a 7.5 y con eso va a ser suficiente para manejar las molestias y controlar la enfermedad. Perfecto. ¿Algún comentario? ¿Hay otra pregunta? ¿No? Eh, si les parece, podemos pasar con la presentación del doctor Postigo. Doctor Postigo, ¿usted está listo? Aló, ¿se ve la presentación? ¿Sí? Sí, doctor, puede comenzar. Perfecto. Procedamos entonces. Bueno, nuevamente agradecer la invitación a este curso interesante de una patología que en algún momento significaban muchos pacientes y que hoy día afortunadamente significan hartos menos, al menos en mi práctica diaria. Son pacientes que requieren mucho cuidado, son pacientes que cuando necesitan tratamiento quirúrgico son de verdad un desafío. Y yo, como ya tengo mis años, pasé desde algunos tratamientos que tenían un alto nivel de complicaciones, ahora tratamientos que tienen menos. Pero en suma, yo quiero dejarles un mensaje inicial. Mientras menos hagamos en la artritis reumatoide desde el punto de vista quirúrgico, mejor. Hay que hacer lo necesario, sí, hay que hacer lo necesario. Pero mientras menos hagamos, es mejor. Eh, algo pasó aquí. Bien, se metió un diapositivo. Denme un segundo, algo pasó acá. Ya. ¿Por qué cirugía? Cirugía porque existe una comprobación, y como ya se ha dicho, de una progresión en la historia natural. El compromiso neurológico sí, no es muy frecuente y es en menos del 35% de los casos avanzados, Las terapias médicas con la evolución que han tenido han disminuido notablemente el número de casos severos.
Y habitualmente los pacientes con compromiso neurológico, vuelvo a repetir, ocurren en los casos avanzados. Ahora, existe un avance en las técnicas de cirugía e instrumentación que han hecho que las tasas de fusión sean mejor, que haya menos menos fallas de la instrumentación y que empezamos a contar afortunadamente con cirugía de menor invasión, incluso cirugía endoscópica. Por lo tanto, hoy en día los pacientes que requieren cirugía son menores y la cirugía que podemos ofrecerle es de mayor calidad. Los modos de presentación, como se ha dicho ya previamente, son básicamente los siguientes. 1. Subluxación atlanto-axoidea. 2. Impresión basilar. 3. Subluxación axial entre los niveles C3 y C7. 4. Fusión facetaria, C2, C3 preferentemente. 5. Presencia de PANU C1, C2. Y 3. Erosión odontoide. Las últimas 3, por supuesto, tienen mucho menos trascendencia y por lo tanto no voy a insistir en ellas. ¿Cuáles son los síntomas? Como ya se vio, dolor occipital ocurre básicamente con la subluxación atlanto-axoidea. El dolor occipital con impresión basilar ocurre en el 90% de los casos. Por lo tanto, siempre que llegue un paciente con artritis reumatoidea y dolor cervical, hay que poner atención. Algo tiene con alta probabilidad. Y si el paciente además refiere un crépito cervical con el movimiento del cuello, lo más probable es que estemos en presencia de una inestabilidad C1, C2. La mielopatía puede ocurrir en los pacientes que tienen compromiso subaxial o compromiso alto a nivel de la chanela cráneo cervical. Pero ojo que también existe un 65% de pacientes que tienen dolor cervical sin tener ningún tipo de subluxación subaxial. Ahora, cuando existe cervicobraquialgia, lo que uno tiene que sospechar es compromiso subaxial, subluxación vertebral a nivel C3, C7. Evidentemente que la mielopatía, de nuevo, repito, puede corresponder a ambos. ¿Cuáles son los factores de riesgo a pesar de las nuevas terapias? Como ya muy bien se esbozó en la charla previa. 1, pacientes que tienen enfermedad agresiva que se manifiestan con niveles altos de seropositividad de algunos exámenes. 2, el uso de corticosteroides. Eso es claro, hay una osteopenia, hay problemas importantes a nivel de la estructura ósea. La alta seropositividad, como ya lo vimos, la presencia de vasculitis, la presencia de nódulos reumatoideos y algunos de sexo masculino, aunque esto está un poco contradice lo que uno ve habitualmente. Y yo diría que lo que hay aquí publicado en algunos de los trabajos que yo evalué, diría que en nuestra y en mi experiencia corresponde básicamente al sexo femenino, no masculino. En la evaluación preoperatoria ya se mencionaron algunos elementos importantes, como la línea de McRae, McGregor, Chamberlain, Ranawat, Redlund-Johnel, Peterson y las distintas estaciones de Clark. Voy a volver a insistir sobre la importancia de alguno de ellos. Estas son tantas medidas que la verdad es que hay que quedarse con algunas que son las más importantes y olvidarse del resto. Esto es una patología que no es extremadamente frecuente en nuestra práctica, que la encontramos de vez en cuando, de nuevo, afortunadamente, gracias a la mejoría del tratamiento médico, y que por lo tanto vale la pena aprenderse bien 2 o 3 o 4 mediciones y no 150 mediciones. Bien, y en esta evaluación entonces, el PADI y el ADI son bastante confiables como ya se mencionó previamente. La hiperseñal medular en T2 siempre sugiere
algún compromiso medular y por lo tanto uno tiene que ser exhaustivo en el examen clínico para ver si es que hay una mielopatía clínica. La impresión basilar se mide básicamente con estos tres parámetros y estos son los que tenemos que aprender. No hay para qué aprender la gran cantidad de otras mediciones. Esto es súper interesante porque corresponde a un trabajo de Danny Ryu, donde hace una revisión y hace una evaluación de cuáles son los factores más importantes, y serían Ranawat, Clark y Redlund Journal los que uno debiera aprender, ¿ya? Y aquí están básicamente cuáles son. Entonces, estamos nuevamente hablando de las líneas de Chamberlain-McGregor, pero fundamentalmente, ¿no es cierto?, de el Redlund Journal, las estaciones, ¿no es cierto?, de Clark y Ranawat. Esos son básicamente los que tenemos que aprender, porque tienen una correlación, ¿no es cierto?, con la clínica, sensibilidad del 94% y valor predictivo del 91%. En la resonancia magnética existe otro parámetro que a mí me gusta bastante y que tiene mucho que ver con la impresión basilar, que es el ángulo cérvico-medular. Fácil es entender que cuando el odontoides tiende a subir hacia el agujero magno, el ángulo cérvico-medular va a cambiar y se va a hacer patológico, más agudo, ¿no es cierto? Y este tiene un cierto valor pronóstico de la evolución de los pacientes. ¿Cuáles serían entonces los efectos de la terapia médica sobre la cirugía? Nosotros decidimos operar un paciente, tenemos que operarlo y entonces, tenemos que operarlo y nosotros necesitamos entonces conocer qué cosas nos van a perjudicar o no en nuestro tratamiento. Entonces, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroidales es recomendable descontinuarlos unos 3 a 5 vidas medias de estos antiinflamatorios. Por ejemplo, si estamos dando antiinflamatorios cada 8 horas, entonces es bueno suspenderlo por lo menos un día antes de la cirugía. Los esteroides debieran uno administrar algo perioperatorio para enfrentar esta cirugía en un paciente que tiene una cierta frenación adrenocortical. El metotrexato habría que suspenderlo al menos 6 semanas antes de la cirugía y los agentes biológicos en el preoperatorio. La artritis reumatoidea, debido a sus características, genera un aumento significativo de la pseudoartrosis o la no unión en los casos quirúrgicos. Obviamente, la mala calidad ósea y la osteopenia que acompaña habitualmente a la artritis reumatoidea genera aflojamiento del instrumental, y de ahí que últimamente hayan salido instrumentales que tienen especiales aditamentos para evitar o para mejorar la fijación, especialmente en pacientes con osteopenia. Por supuesto, debido al tratamiento inmunosupresor, tiene un aumento de las infecciones, especialmente si es que la vía de abordaje es una vía de abordaje cervical posterior. La vía de abordaje cervical anterior en general tiene muy poca incidencia de infección, pero al contrario, la posterior, bastante. Y lo otro es que hay algún efecto sobre la patología pulmonar. De nuevo, los pacientes que son Ranawat 1 o 2 raramente tienen deterioro neurológico, pero los 3A, 3B tienen mucho más potencialidad de sufrir un deterioro neurológico posquirúrgico. ¿Cuándo indicamos una fusión occipito-cervical? Básicamente, cuando existe una impresión basilar o cuando hay una subluxación fija troidoxoidea con una compresión medular. Ustedes entienden que para poder hacer una fijación entre el cráneo y la columna cervical, yo necesito asegurar un mayor espacio para el tránsito de la médula en la región subvulvar
Y por lo tanto necesito ascender un poco el cráneo, eventualmente sacar la odontoide del agujero magno y poder fijar eso para que no me vuelva a ocurrir. Cuando tengo una subluxación reductible, yo puedo hacer una fijación atlantoaxoidea sin necesidad de llegar al cráneo. Pero si esta subluxación es fija y es irreductible, necesariamente tengo que llegar al cráneo para poder asegurarme que esto no vaya a volver a ocurrir. Por lo tanto, de nuevo, esas son las indicaciones. La fusión C1-C2, por el contrario, debe hacerse cuando existe una subluxación atlantoaxoidea reductible y que no tiene presión basilar, donde yo no tengo el riesgo de que la odontoide me vaya a subir y haga una impresión. Y solamente tengo una inestabilidad C1-C2. Si ese es el caso, lo ideal es hacer una fusión solamente de C1 y C2 y dejar el cráneo libre. ¿Cuáles son las alternativas para hacer esto? Yo viví en la época en que operamos la artritis reumatoidea con una fusión posterior con los alambres de Gali. Y no les puedo decir la alta tasa de fracaso y reoperaciones que tuvimos con injertos tricorticales de cresta ilíaca, etcétera, etcétera. Esto dio paso en la década del 90 probablemente a los tornillos transarticulares de Mager, los cuales fueron una gran ventaja porque uno colocaba los tornillos transarticulares C1, C2 y lograba una fusión, una muy buena reducción, pero esto tenía una estabilidad cierta, básicamente en flexión en rotaciones, y la flexión en extensión no era tan buena, por lo tanto empezamos a agregar las amarras de Gali a los tornillos transarticulares de Mager. Hasta que cercano ya al 2000, Harms entonces muestra su técnica con los tornillos en las masas laterales de C1 y pediculares de C2. Luego, los tornillos que van pediculares o transarticulares dependían un poco de cuál era la estructura y la distribución anatómica de las arterias vertebrales, y habían pacientes que era muy difícil lograr la fijación a nivel de C2, entonces aparecieron los tornillos translaminares de C2, que la verdad dan muy buena estabilidad y son de verdad muy fáciles de poner. Entonces, revisando el Harms, como ven ustedes, tiene una colocación de tornillos básicamente a nivel de las masas laterales de C1 y unos tornillos pediculares cortos C2. Y como ven a la derecha, los tornillos translaminares de C2, que permite colocación de tornillos de 22, 24 y hasta 26 milímetros, haciendo muy fácil y muy firme y estable la instrumentación y con mucha sencillez. La única dificultad que tiene es que a veces cuesta mucho lograr estabilizar bien cuando complementamos con tornillos C3 o C4. Estos tornillos quedan muy centrales, por lo tanto necesitamos de algunos conectores. Así que no siempre es fácil, a pesar de lo sencillo que es su colocación. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para el tornillo translaminar de Mager? Básicamente, osteoporosis, malposición de la arteria vertebral, istmo de C2 muy fino, por lo tanto nosotros sabemos que debe aceptar por lo menos un tornillo de 3,5 milímetros de diámetro, irreductibilidad de la subluxación atroide-dentoidea. Si esto no es reductible, no sacamos nada con intentar hacer una fusión porque nos va a quedar luxado y vamos a seguir teniendo la misma compresión medular o problema neurológico. Hay veces que las masas laterales C1, C2 están muy erosionadas y muy deformes y por lo tanto tampoco te permite hacerlo. Y obviamente, como lo dije antes, la presencia de impresión basilar. Entonces, revisando,
Vean ustedes aquí hay algún paciente mío con gancho a nivel de C1, C2, más tornillo de Magel, con muy buena fusión. La vía posterior sola era muy simple, con alambres sublaminares, muy económica, pero no tenía ninguna estabilidad en rotaciones y tenía una tasa de unión alta, desplazamiento de la fractura, roturas del alambre, y no infrecuentemente esto había que apoyarlo con halocráneo, lo cual era un desastre. El halocráneo, ojalá nunca más lo tenga que usar. No sé si es la misma experiencia de ustedes, pero el halocráneo es un problema terrible. Y como tomábamos los calugones grandes de la cresta ilíaca, teníamos dolor de la cresta ilíaca en forma también muy frecuente. Entonces, de nuevo, haciendo un poquito de historia, aparecieron los tornillos transarticulares C2, C1, C2 de Magel, que tenían una gran estabilidad en rotaciones, mucho más que los alambres laminares, un solo gesto, no necesitaban injerto porque tú fijabas una articulación, y el postoperatorio lo manejaba solo con collar, no necesitabas halos ni nada de eso, y tenía una tasa de fusión cercana al 100%, que la verdad es que se describe en un 95%. Sin embargo, necesita eso que C1, C2 se genera una reducción perfecta. Y no siempre se logra una reducción perfecta por presencia de panos, por presencia de alteraciones degenerativas, etcétera, etcétera. Dependía mucho el trayecto de la arteria vertebral. Depende del grado de cifosis, porque con mucho grado de cifosis tú no tienes cómo darle el ángulo al tornillo para que logre cazar las articulaciones de C1. Y por lo tanto había pacientes que esto era imposible, sobre todo en gente de edad con deformidades cifóticas. Y el comportamiento biomecánico mejoraba mucho asociado a las barras laminares, sublaminares también. Ahora, no infrecuentemente uno puede tener una lesión de la arteria vertebral, y quiero darles el tip de que la recomendación cuando tú lesionas una arteria vertebral que estás poniendo un tornillo y empieza a salir la sangre es colocar el tornillo. Sirve el tornillo de taponamiento. Y por supuesto no intentar el otro lado no hay que hacerlo y hay que hacer otra cosa. Y uno pudiera hacer una angiografía para embolización si es que está disponible en el pabellón. Los tornillos de masa lateral de C1, descritos por Hans Melcher, son muy buenos en los enfermos que no se logra una buena reducción C1, C2, o los que tienen una anatomía desfavorable, básicamente, y necesita esto de tornillos poliaxiales. Y obviamente cuando quieres hacer una fijación C1, C2 aislada. Los puntos de entrada aquí son importantes y han variado, y básicamente es lo que se describe en esta técnica, y ustedes lo pueden leer en cualquier parte de la técnica bien detallada, especialmente en el manual de la O y en el surgical reference de la AOSPINE, está muy bien detallado para su estudio. Y esto se puede asociar entonces a tornillo en la PARS de C2. Y si tú lo asocias a estos tornillos, logra una fijación C1, C2 sumamente estable, sumamente confiable. Aquí hay un caso y donde básicamente estoy poniendo cuáles son las direcciones en que tienen que ir los tornillos, básicamente a nivel de las masas laterales de C1. En general es fácil lograr identificarlo. Necesitamos obviamente control radioscópico. Si uno tuviera neuronavegadores mejor, pero no todos lo tenemos. Y con una buena radioscopía y con buena palpación, estudiándose bien la técnica, habiéndola visto bien, uno puede hacer una cirugía con bastante seguridad. Aquí entonces, en este esquema, básicamente lo que expongo es la diferencia entre los tornillos transarticulares, ¿no es cierto?, que van a la PARS, o que son pediculares de C2. La dirección es completamente distinta tanto en el plano sagital como en el plano coronal.
¿Cuáles serían las desventajas de estos tornillos? Uno, que es más caro, técnicamente es más demandante y necesita una buena infraestructura. Obviamente también hay riesgo de lesión del hipogloso, la raíz de CO. ¿Qué otras necesidades vemos en estos pacientes? A veces extracción craneana preoperatoria para lograr reducir un poco la impresión basilar. Necesitamos con alguna frecuencia, en este caso la laminectomía de C1, para lograr una buena descompresión posterior, incluso regularización del agujero magno. Y algunas veces técnica que yo no he usado nunca, pero que ustedes, los neurocirujanos, sí la usan, una descompresión anterior con resección de la odontoides. Y para ello, la endoscopía por vía anterior ha sido un gran avance y una muy buena alternativa para muchos pacientes. Lo menos importante y probablemente algo que estamos más acostumbrados a manejar son los problemas que ocurren en la artritis reumatoide a nivel subaxial. Yo le sugeriría que a nivel subaxial, por favor, evitemos las corpectomías. Las corpectomías en artritis reumatoide cervical tienen un nivel de complicaciones muy alto. Yo privilegiaría de todas maneras la vía posterior, la laminoplastía, sin lugar a duda. Antes de hacer una laminectomía anterior, prefiero una laminoplastía o bien una laminectomía con fijación. Pero por favor, evitar las corporectomías. La máxima estabilidad en las fusiones anteriores más largas no se dan con cajas autoestables con tornillos. 2, 3 cajas autoestables con tornillos en un paciente normal, en un paciente con patología degenerativa y una estenosis del canal cervical degenerativo, de acuerdo, pero no en artritis reumatoide. En artritis reumatoide, buen injerto óseo, buena placa, injerto óseo tricortical, y buena placa anterior con tornillo firme. Y la instrumentación posterior con algunos instrumentales nuevos que están diseñados especialmente para pacientes con poco o con stock óseo bastante débil. Aquí tienen el caso de una paciente con subluxación, ¿no es cierto?, cervical con compromiso neurológico radicular. Ustedes ven ahí el compromiso además medular alto con signología mielopática clara. Y esta paciente, uno puede ir a hacer una vía anterior sencilla, resolver el problema de la compresión solamente con una cirugía mínima, menor, y que les logra resolver el problema a los pacientes. En definitiva y en resumen, los adelantos en el tratamiento médico evitan la progresión y efectos tardíos del daño de la artritis reumatoide en la columna cervical. Es importante, como se ha dicho aquí, la frecuente vigilancia con radiografía. Una vez que esto aparece, suele ser progresivo. De aparecer síntomas y radiología en el contexto de artritis reumatoide agresiva, uno debiera actuar y no esperar a que el paciente se deteriore o pase a una categoría RANAWAT 3, donde tenemos un peor pronóstico neurológico. Hay que preferir aquí siempre las cirugías de máxima estabilidad y usar, por favor, injertos autólogos y osteoinductores biológicos. No usar los chips óseos y estas cosas que son de verdad poco efectivas en cuanto a lograr una buena consolidación. Y la buena preparación preoperatoria, aparte, es decir, bien buena preparación médica y buena preparación con un buen plan quirúrgico, son fundamentales para tener éxito en esta cirugía. Por la atención de ustedes y su invitación, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Excelente presentación. Tenía una consulta. Cuando usted habló del alocráneo, del ALOVEST, ¿era concomitantemente con la cirugía o como una medida conservadora para la cirugía? ¿Y por qué no le iba bien? No, con mucha frecuencia la usamos en paralelo a al GALI, a las amarras con alambre por vía posterior, las amarras sublaminares. Ok, el procedimiento de Brooks. Sí.
Ok. Y en el caso de las corporectomías, ¿por qué prefiere evitar la osteoporosis? ¿Algún tema que tenga que ver con la descompresión en sí? No, porque tiene mucho que ver con la mala evolución, con la poca consolidación y aflojamiento, colapso y aflojamiento del instrumental. Perfecto, perfecto, Sí. muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tenga el auditorio o pasamos con la resolución del caso del doctor Vladimir? A juzgar por la hora. Vladimir, Sí, sí, doctor. ¿podemos continuar contigo? Claro, claro, claro que sí. Dale. Bien. ¿Se puede ver? Sí, continúa. Bien. Entonces, gracias a la excelente exposición del doctor Postigo, vamos a poder acelerar esto con mucha más facilidad. Para nuestro paciente, los valores de ADI en posición neutra fueron de 2 milímetros y del PADI de 16 milímetros. En una hiperflexión, el ADI era de 6 milímetros y el PADI de 12 milímetros. Y para la hiperextensión, el ADI era de 1 milímetro y el PADI de 17 milímetros. Con esto concluimos que el ADI tiene valor normal menos de 3 y en este caso es mayor de 5 milímetros, es un signo de inestabilidad de subluxación atlantoaxial clínicamente significativa, y un PADI menor de 14 nos lleva a un impacto negativo posterior al tratamiento quirúrgico según los estudios de Malgorzata y Temeleón. Respecto a la imaginación basilar en nuestro paciente, se aplicó efectivamente las líneas de MacGregor, salió un valor por encima de 6, de un valor de 8.96, por encima de la línea de Chamberlain de 6.09 milímetros y estaba por encima de la línea de McRae hasta en un 0.66 milímetros. Lo importante, que ya mencionó muy bien el doctor en la exposición previa, es que en la medida de Redland-Johnel se calcula midiendo desde la base del cuerpo del axis hasta interceptar una línea que pase por encima de los arcos tanto anterior y posterior del atlas, de este eje, y nos dio una medida de 25.4 milímetros. Para las mujeres, menos de 29 es un diagnóstico de invaginación basilar. Y el índice de Ranawat, que fue medido desde el centro del pedículo axoideo, ¿no?, hasta interceptar un eje que pase por la parte media de los arcos anterior y posterior del atlas, que en este caso nos dio 12 milímetros y menos de 14 milímetros es invaginación basilar en mujeres. Asimismo, se hizo los niveles de Clark y se ve que es anormal en este caso cuando a nivel del segundo o tercer tercio, como vemos, los tercios básicamente corresponden a toda la altura del axis, tanto el componente del cuerpo como del apófisis odontoides. Y en este caso se ve que hay componentes tanto del arco anterior como del arco posterior en el segundo nivel. Cuando esto sucede en el segundo o tercer nivel, es un indicador de invaginación vaginal. Asimismo, hay un índice muy importante, que algunos estudios lo consideran también, que es el índice de Sakaguchi-Kauppi, en el cual se trazan esas 3 líneas correspondientes a la altura de los arcos del atlas. Y se dice que ya es una invaginación basilar si es que la proyección del pedículo del axis se introduce dentro de el último segmento de estas líneas, o el tercero, y nos va graduando, tanto de primer grado, segundo grado o tercer grado. En nuestro caso, también hubo, como todos los estudios previos, que analizar los componentes de una inestabilidad, pero occipito-atloidea,
para los cuales nos podemos llevar de algunas medidas, que en este caso la línea de Harry, que llegó a ser menos de 12, no tuvo criterio para ello, y el índice de Power, que estuvo casi en el límite de 0.9 o a 1, según algunos estudios, entonces no nos llevó a pensar imaginológicamente en esta condición. En resumen, esta mujer de 73 años, con 10 años de tiempo de cervicalgia, con un EVA hasta 8 de 10, en tratamiento continuo por farmacobiológicos y también MDR, que tenía una cuadriparesia de 3/5, con una mielopatía marcada, con hiperreflexia, tenía un signo de Sharp-Puster, que es ese chasquido en la hiperextensión, positivo para subluxación atrozoidea, y que también tenía comorbilidades como hipertensión, glaucoma, y que básicamente el paciente tenía un índice de doloroso del cuello de 47, que le da una estabilidad severa, y una escala de Rana-Watt de 3A. Con estas mediciones que ya les he mencionado, llegamos a la conclusión de que es un canal estrecho cervical C1 por una compresión de la unión cérvico-medular con mielopatía, es una espondiloartropatía por artritis reumatoidea, hay una subluxación atolaxoidea anterior con inestabilidad vertebral y hay una invaginación basilar de tipo 1A. El plan: se hizo una cirugía el 21 de octubre de 2020, para la cual se hizo una descompresión occipito-cervical con una resección del arco de C1, aparte también la parte más caudal de la escama occipital, y una fijación transarticular de C1, C2 bilateral más Crossley. Los resultados. Luego de 6 meses de seguimiento, vemos que hay una mejoría de los parámetros del ADI y el PADI en la radiografía funcional. Asimismo, vemos que hay una descompresión notoria a nivel de la previa, ¿no? En C1, C2, se ve ya un espacio de LSR en la parte anterior del bulbo, ya no hay un componente posterior que comprime, ni una luxación de la médula a ese nivel, como podemos ver también en los componentes controles inferiores. Esta zona triangular, basado en este estudio, ¿no? Un estudio chino, en donde vemos que hay una disminución de este triángulo que ya lo había mencionado antes, tanto en el pre como en el postoperatorio, ¿no? Se busca una fusión a partir del tercer mes y hay una disminución de esta área triangular, es un indicador de un adecuado resultado neurológico. Ya para una tomografía en el 2023, nosotros podemos ver de que hay una adecuada fusión de los segmentos C1, C2, ¿no? Y en la posición de los tornillos. Entonces, se ha corregido esto en ADI, básicamente porque ya el arco posterior no hay, pero en el ADI se ve que hay una corrección. Bien, para el 2021, 6 meses después, ya no hay una inestabilidad en flexión. Vemos que para el 2022, el ADI ya incluso mucho menor, de 0.3, se aproximaba, ya estaba fusionado. Y vemos que hay una corrección de la invaginación basilar, ya que está solo por 3.5 por encima de McGregor, 1.8 por encima de Chamberlain y está por debajo de la línea de McGrath, la punta de los pseudodontoides. Asimismo, el nivel de Clark, ya vemos que el arco no se encuentra, del atlas no se encuentra dentro de los tercios, y asimismo el pedículo del axis no se encuentra dentro de los índices de Sakaguchi-Caupi. Asimismo, la medida de Redland-Hunnell vemos que es de 30.4, o sea, por encima del valor que significaba invaginación basilar. La evolución del paciente: a los 5 días de posoperada, la cuadriparesia mejora a predominio en miembros superiores hasta 4 de 5. En miembros inferiores, 3 de 5 seguía. Seguía con HOMAM y hiperreflexia generalizada, disminuyó. Por un alta favorable, al 5.º día se fue. Al mes de evolución, la cuadriparesia mejora ya en las 4 extremidades a predominio de superiores hasta 4 menos de 5. Al año posoperatorio ya el paciente no tiene déficit motor, las parestesias esporádicas, una disminución del EVA, y pasa de un Rana-Watt 3A a un Rana-Watt 1 y una escala dolorosa del cuello de 47 puntos a 14 puntos, que le da una discapacidad leve, y el EVA mejora 3 de 10. Continúa con su tratamiento para la artritis reumatoidea de fondo, pero la paciente ya empieza a tener un cuadro de dolor axial lumbar porque tenía ya afectadas las articulaciones lumbares.
y ese problema lo tiene hasta la actualidad, incluso que en estas últimas semanas la hemos operado, ¿no? En cirugía de 4 niveles, con tornillos con aumentación, ¿no? Y 2 niveles de cambio de disco, ¿no? Esa sería todo la evolución de la paciente. Muchas gracias. Excelente evolución, ¿no? Excelente evolución clínica. Y ¿puedes hacernos algún comentario acerca de las lesiones en tandem que ha tenido? Tanto, o sea, evidentemente, la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, ¿no? Pero como las estenosis, digamos, degenerativas, ¿no? Tenemos más o menos del 5 al 10%. ¿Algún comentario que tengas sobre las lesiones tanto en cervicales como en lumbares en un mismo paciente? Sí, sí, básicamente la paciente, en este caso, tenía una clínica inespecífica de dolor lumbar, pero que paraba con el CDE, con analgésicos, los mismos que tomaba, no era significativo. En este caso vemos de que la paciente tiene ya 30 años de evolución, definitivamente hay un proceso crónico degenerativo. Como no tenía básicamente una clínica lumbar en la época del 2020, no se le había completado estudios de resonancia magnética, etcétera, no se le había prestado mucha atención a ello. ¿Por qué? Porque no era lo principal era su mielopatía. Entonces, por eso se la operó. Pero ya después de 1 año y medio ya empieza a tener clínica lumbar. Y efectivamente, hay un porcentaje que es bajo, en la cual se ve una subluxación axial sumada a una subluxación subaxial, que como se ha visto ya está asociada a algunas características de enfermedades reactivas agudas de mal control, ¿no? Farmacológico, o que está relacionada con un compromiso de muchas articulaciones periféricas, ¿no? Y también está relacionado con algunos marcadores inflamatorios aumentados, pero más significativo es el número de articulaciones periféricas que tenga. Recordar que esta paciente tenía problemas de bursitis del codo izquierdo, luego pasó por problemas de la rodilla, tuvo varios cuadros de ellos. Entonces eso lleva a que tengan afectaciones múltiples, ¿no? Y definitivamente esta paciente, si bien es cierto, no hizo una afectación subaxial, pero tuvo un compromiso lumbar, ¿no? Un comentario. A estos pacientes les va tan bien con la cirugía cervical que cuando uno tiene que hacer la cirugía de la columna lumbar, esperan la misma buena evolución. Y la columna lumbar no evoluciona de la manera de la cervical. Entonces hay que advertirle bien que la cirugía de la columna cervical lumbar va a ser con una evolución un poco distinta. Doctor. Perfecto. ¿Algún comentario, doctor Pimentel? Bueno, es una paciente que tiene un problema ya crónico, pues es esperable que tenga en columna lumbar otro tipo de lesiones, ¿no? Pero más probable que sea secundario a una osteoartritis, no necesariamente por la misma artritis reumatoide, ¿no? La artritis reumatoide suele ser un problema o una enfermedad que afecta básicamente la columna cervical, ¿no? La dorsal y lumbar no suelen ser afectadas, entonces esto es un problema, digamos, concomitante, pero no necesariamente secundario a la artritis, ¿no? Y pues es una paciente que vemos que ha tenido pues una evolución buena, en ella hay que seguir con la parte, con el tratamiento biológico, eso no deberíamos descontinuarlo. Y pues es una enfermedad larga, es una paciente que ha tenido un largo periodo con DIMARS, no sabemos exactamente cómo fue la evolución en esos tiempos, pero probablemente pues es una enfermedad no muy bien controlada que ha llevado a que este problema en cuello sea pues agravado, ¿no? Entonces, la moraleja, control estricto, hacer caso a este dolor cervical siempre y por lo menos una radiografía funcional nos ayudaría a prevenir estos problemas, ¿no? Perfecto, sí. Justamente eso iba mi pregunta también, ¿no? Porque el proceso cervical era netamente inflamatorio, digamos, ¿no? Por el problema artrítico, ¿no? Y probablemente el problema lumbar era el degenerativo artrósico, digamos, ¿no? Exactamente, de acuerdo. Claro. Perfecto. Si no tienen algún otro comentario, yo le agradezco mucho al doctor Postigo, es un placer escucharlo, excelente
excelente presentación, doctor Vladimir y doctor Pimentel, usted dando la parte científica más, más importante. Les agradezco mucho por sus presentaciones y a todos por su presencia, ¿no? Y lo dejo al doctor Laos para que nos haga la despedida. Oh, muchas gracias por estar presente en este quinta actividad del año virtual. Gracias, doctor Postigo, por su presencia. Ya nos acompañó en el Congreso Peruano de Cirugía Vertebral en abril y otra vez lo tenemos presente. Es un importante aporte desde su parte. Gracias. Al doctor Víctor Pimentel, muchísimas gracias. Desde reumatología, evidentemente, es muy fuerte el apoyo con estos pacientes. Doctor Castillo y el doctor Vladimir, muchísimas gracias a los dos, tanto por el caso clínico y por la moderación. Los invito en julio al siguiente tema sobre complicaciones en columna. Espero todos presentes en esa actividad. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. Okay. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, cuídense. Buenas noches, doctor Cruz. Gracias. Chévere.